Si ya sabemos cómo calcular integrales impropias o cómo se definen, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo, entonces ahora podemos determinar algunos métodos o podemos usar algunos resultados que hay por ahí para determinar si una integral impropia converge o diverge. En este caso no podríamos determinar el valor de convergencia, nada más saber si es convergente o divergente. Pero para lo que necesitamos es más que suficiente. Entonces, vamos a enunciar un par de criterios para que nos permiten precisamente determinar cuándo una integral es divergente o convergente, ¿verdad? Y lo vamos a hacer únicamente para integrales impropias de primera especie, aunque análogamente se puede definir los criterios para los otros tipos, ¿verdad? Entonces, el primer criterio que vamos a ver es cómo comparar directamente una integral impropia. Repito, en estos casos no podríamos determinar con exactitud el valor de la integral, el valor de convergencia, pero eso a veces no es fácil. Con saber si converge o diverge es más que suficiente. Entonces, este criterio me dice lo siguiente. Si f y g son dos funciones que están definidas en un intervalo de a hasta más infinito, además son funciones positivas, acotadas e integrables en cualquier subintervalo del dominio, y además supongamos que f para cualquier valor en ese intervalo de x es menor que g. Entonces, vean que esto es lo primero que tenemos que tener claros para poder aplicar este criterio. Que las dos funciones sean positivas, acotadas e integrables y que f sea menor que g. Entonces, si la integral impropia de a hasta más infinito de f diverge, siendo f menor que g, entonces la integral de g también diverge. Y al revés, si la integral de g, que es la más grande, converge, forzosamente la integral de la más pequeña también converge. Es hasta cierto punto intuitivo, pero tampoco es tan trivial, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que por las condiciones f tiene que ser menor que g, entonces al final lo que queremos determinar es si alguna de las dos es convergente. En este caso, ¿verdad? Si yo quiero hallar precisamente cuál converge, vean que al final calcular la integral impropia es calcular el área bajo la curva de cada una de ellas. Aquí viene g, que es mayor, y aquí viene f, que es menor. Entonces, obviamente, el área de la región que está debajo de f es esta que está más oscurilla. Por ejemplo, si esa área si el límite, ¿verdad? Para que me permite a mí calcular esa área no me da ningún número, ¿verdad? No es un valor finito, o sea, no converge esta integral, mucho menos va a converger la otra, ¿verdad? Que es una región, digamos, con un área mayor. Y al revés, si si el área de la región que está arriba es convergente, con mucho más razón lo va a ser el área de la región que está aquí pequeña, ¿verdad? Básicamente ese es el concepto. Y para poder aplicar este criterio, ¿verdad? Que es la comparación directa, es importante tener algunas nociones previas de resultados que sabemos que hay. Por ejemplo, un primer resultado es, o un primer concepto que tenemos que tener claro es, por ejemplo, que las funciones seno y coseno están encerradas entre -1 y 1. Es decir, el ámbito o el rango de esas dos funciones es el intervalo de -1 a 1. O dicho de otra manera, ni el seno ni el coseno de un ángulo, ¿verdad? Va a ser mayor que 1 ni menor que -1. Siempre van a estar encerrados en ese rango, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta porque cuando tengamos integrales impropias de funciones trigonométricas como senos y cosenos, podemos aplicar ese resultado por ahí. Otra, siempre el logaritmo de x va a ser menor o igual que x y a su vez x va a ser menor que e a la x. Esto es una relación que siempre se da para cualquier valor de x mayor que 0, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener que el logaritmo va a ser menor que x y que x a su vez va a ser menor que e a la x.
Y por último, ¿verdad? Si n y m son números mayores que 1 y n es menor que m, entonces x a la n también va a ser menor que x a la m, ¿verdad? Para cualquier valor de x en ese intervalo. Esas cuatro cosas tengo que tenerlas presentes si quiero utilizar el criterio de comparación directa, porque son las que me permiten aplicarlo, al menos en los casos en los que vamos a trabajar. Veamos un primer ejemplo, ¿verdad? Si me piden analizar la convergencia de esta integral, no me están pidiendo hallar el valor de convergencia, nada más si converge o diverge. Entonces, vean que para calcular el valor de convergencia tendría que calcular el límite cuando un b tiende a infinito de esta integral de 1 a b y todo el asunto. Y esa integral no siempre se puede calcular. Pero en este caso no es necesario hacer ese trabajo porque lo que me piden es nada más determinar si converge o no, ¿no? Entonces, vean que la función a la que se le debe calcular la integral es esta, ¿no? Y para x variando en este intervalo, x está tomando valores desde 1 hasta más infinito. Y como vimos anteriormente, como el coseno siempre va a estar encerrado entre menos 1 y 1, ¿verdad? Entonces, si yo elevo al cuadrado esto, ¿verdad? Entonces el coseno va a estar siempre encerrado, el coseno al cuadrado, perdón, va a estar encerrado entre 0 y 1. ¿Por qué? Y si elevo al cuadrado, entonces todo número elevado al cuadrado me da un número positivo. Entonces todo lo que está a la izquierda de 0 desaparece, ¿verdad? Entonces, al elevar aquí al cuadrado, sabría perfectamente que coseno cuadrado está encerrado entre 0 y 1. ¿Para qué hago eso? Para ir obteniendo a partir de una desigualdad que ya conozco, la función que me interesa integrar en este caso. Entonces, si ya tengo coseno cuadrado, vean que ahora lo que me hace falta es dividir todo entre x al cuadrado aquí para tener la función, ¿verdad? Que como esto es un número positivo siempre, entonces no se altera el sentido de la desigualdad y ya tendríamos eso. Entonces veamos lo siguiente. Ya aquí tengo la función que estaba en la integral inicial. Y tengo esta otra que por lo que acabo de hacer, tengo garantía de que es mayor o igual que ella. Entonces voy a calcular o voy a determinar si esta integral converge o no. Pero resulta que yo tengo que esta integral, la de esta función, es una p integral. Una p integral con p igual 2. Y recuerden que toda p integral con p mayor que 1 es convergente. Entonces, esta integral converge. Y si la integral de la función mayor converge, pues la otra también. ¿Qué era lo que me pedían? Determinar si esta integral era convergente o divergente. Pues por ese razonamiento ya sé que es convergente y se acabó el problema. Veamos otro ejemplo. En este caso me piden analizar la convergencia de esta integral impropia. Esta función es una exponencial, entonces voy a devolverme nada más para que recordemos, ¿verdad? Algo como esto tendré que utilizar, ¿verdad? Entonces, si la función es esta, ¿verdad? Evidentemente, esta función va a ser menor o igual que esta otra. ¿Por qué? Por tener el signo menos ahí. Al tener un menos ahí por leyes de potencias, esto que está aquí es 1 entre e a la x al cuadrado, ¿verdad? Y entre más grande sea esto, pues más pequeña es su fracción. Entonces, esta función es menor que esta. ¿Por qué es importante determinar la convergencia de esta integral mediante el criterio de comparación? Porque vean que si quisiera calcular la integral mediante la definición, tendría que calcular la antiderivada, la integral indefinida de esta función. Y los invito a intentarlo. Si ustedes recuerdan cómo calcular integrales, ¿qué método podríamos usar para calcular esa integral indefinida? O por lo menos determinar una antiderivada de esta función. ¿Se les ocurre cómo podemos calcular esa integral? Baten, no importa. Por si estamos en época de playoff de las grandes ligas, entonces se puede batear bastante. ¿Qué método de integración podrían usar ustedes para calcular esta integral? Que sería la integral indefinida de esta función. Derek, vi que prendió el micrófono, pero se arrepintió.
No, es que tengo un audífono nuevo, entonces Ok. no se conectó. Integración por partes, quizá. Por partes. Ok. Si usted quisiera integrar esto por partes, necesita otra función que le permita hacer una como U y otra como DV. Aquí solo hay una, que es esta. Partes no me sirve. Otra técnica. Sustitución. ¿A quién sustituiría usted? Buena pregunta. Recuerde que para hacer una sustitución, la idea es que la sustitución me permita determinar o transformar la integral esa en una integral de las que están en todas las tablas, ¿verdad? Que andan por ahí dando vueltas. Y para hacer eso, entonces yo necesito una función que tenga ahí su derivada también. Aquí la única posibilidad para hacer una sustitución es hacer u igual a lo que está ahí en el exponente. Entonces, si yo derivo, me da 2x. Pero esto no lo encuentro dentro de la integral en ninguna parte. Resulta que no puedo hacerlo por sustitución tampoco. Y se me acabaron todas las posibilidades. Perdón, se me acabaron todas las posibilidades. Porque no podía, de ahí no voy a hacer fracciones parciales, ahí no voy a hacer una sustitución trigonométrica porque eso no es una de las funciones en las que podía aplicar una sustitución trigonométrica. Tampoco es una función trigonométrica para poder calcular esa integral mediante alguna de las técnicas para ese fin. Y se me acabaron las posibilidades y tampoco sale directa. Resulta que esta integral no se puede calcular. O sea, yo no puedo determinar una función que a la hora de derivarla me dé como resultado esa e a la menos x a la 2. Es imposible, no se puede, ¿verdad? Y entonces, si precisamente no hay una antiderivada para ella, yo no puedo calcular esta integral impropia. El valor de convergencia de esa integral, si es que él lo tiene, hay que buscar algún otro método para calcularlo, si es que existe, que no sea calculando la integral. Bueno, precisamente entonces, para este tipo de casos, es que necesito un método alternativo, no para hallar el valor de la integral, el valor de convergencia, porque no sé si es convergente o no, y no puedo calcular su integral indefinida porque en este caso no existe, pero sí puedo utilizar la herramienta que vimos anteriormente para poder determinar por lo menos si converge, ¿verdad? Para ello, entonces, por eso me hago uso de esta desigualdad. Y determino, si es posible, como esta función es mayor que esta otra, puedo calcular entonces la integral o determinar la integral impropia de esta función. Y si converge, entonces esta otra también. ¿De acuerdo? Pero esta sí se puede calcular muy fácilmente a través de la definición, ¿verdad? Entonces, ahí simplemente calculando la integral de e a la menos x, ¿verdad? Sería esto. Vamos a obtener esto y evaluado de 1 a b tendríamos esto y cuando b tiende a infinito, entonces esto tiende a 0. Entonces ven que al final me queda esto. Quiere decir que esta integral es convergente. Entonces, voy a devolverme un momentito. Si esta es convergente y esa función es mayor que la otra, entonces la integral de esa otra también es convergente. ¿Verdad? Y listo. Pero hay un detalle que no observé aquí. Vean que aquí la integral que me daban originalmente empezaba en 0. El límite inferior es 0. Y aquí la integral que yo calculé empieza en 1. Pero eso no es ningún detalle. Entonces no es ningún problema, porque esta integral es convergente. Entonces la integral que me piden calcular, yo la puedo dividir como la integral de 0 a 1 más la integral de 1 a más infinito, ¿verdad? Pero esta integral no es impropia. Aquí no hay ninguna impropiedad. Vean que esta función está definida de 0 a 1. No se indefine en ningún elemento entre 0 y 1. Esto es una integral definida común y corriente como las que veía en cálculo 1. No hay ningún problema con ella. Con la que habría problemas con esta, pero ya acabamos de ver que esta converge debido a que esta otra integral es convergente, que la función e a la menos x es mayor que ella. Entonces al final esta integral es convergente. Y listo.
acuerdo? Entonces, por ejemplo, utilicemos alguna de esas herramientas para poder determinar si estas integrales son convergentes o no. Por ejemplo, voy a hacer esta 2 y ustedes hacen las demás. ¿Ok? Entonces, para la 2 sería lo siguiente. Me dicen que es la integral de 1 a más infinito de 2 más coseno cuadrado de x sobre x a la 3. ¿Ok? Entonces, calcular esa integral por definición no es sencillo. Entonces, primero tengo que determinar una función que sea mayor que esta. Entonces, veamos. ¿Cómo lo haríamos? ¿Verdad? Ya yo sé, por ejemplo, que el coseno está encerrado entre menos 1 y 1. Porque aquí me parece coseno, entonces, pero me parece al cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado, haciendo el mismo trabajo que hicimos ahora anteriormente, sé que el coseno cuadrado va a estar encerrado entonces entre 0 y 1. Ahora, ese coseno cuadrado se le está sumando un 2, entonces voy a sumar un 2 aquí. Entonces, sumando un 2, que no me altera para nada la desigualdad, tendría eso. Y por último, vean que todo eso está dividido entre x a la 3. Entonces, dividiendo toda esa desigualdad entre x a la 3, tendría esto. ¿Ok? Entonces, ya aquí tengo la función que me piden integrar ahí, o por lo menos determinar si la integral de esa función es convergente o divergente. Entonces, voy a determinar la convergencia de esta otra, de la integral de 1 más infinito de esta de acá. Pero bueno, aquí puedo sacar ese 3 de la integral, ¿verdad? Por propiedades de integral. Tengo esto. ¿Y esto qué es? Esto es una p integral, ¿cierto? Es una p integral con p igual 3 y 3 es mayor que 1. Entonces converge, ¿verdad? Esto converge. Y como esta función es mayor que esta otra, ¿verdad? Entonces quiere decir que la integral que me pedían determinar si era convergente o no, es convergente también. ¿Se acabó? ¿Dudas? ¿Estamos? Les dejo las otras para que las intenten hacer ustedes entonces. Un método alternativo que me permite determinar si la integral dada es o no convergente, o por lo menos tener un criterio adicional, es el criterio de comparación al límite, que está basado precisamente en la comparación directa, solo que a veces es más fácil utilizar la comparación al límite. Y dice lo siguiente. Bueno, primero que f y g tienen que ser funciones que están definidas en este intervalo, ¿verdad? Si el límite, cuando x tiende a más infinito, del cociente de esas dos funciones, de f entre g, me da un número, llamemos L a ese número, entonces, si L es 0, vamos a ver qué pasa, si este límite es 0. Si este límite me da 0, quiere decir que la función que está en el denominador crece más rápido que la que está en el numerador, o sea, g es mayor que f. ¿Verdad? Si L es 0, entonces es porque g es mayor que f. Entonces, si esta integral converge, esta es la mayor en este caso. Si esta integral converge, entonces la otra tiene que ser convergente también. Si L es más infinito, quiere decir que ahí más bien la que es mayor es la de arriba.
Entonces, si la mayor, si la menor, que es la que está abajo en este caso, diverge, pues la mayor, por supuesto que también va a ser divergente. Y luego, si me da un número, ¿verdad? Ahí, mayor que 0, y la de abajo converge, entonces la de arriba converge. Y al revés, si la de abajo diverge, entonces la de arriba diverge. Expresémoslo de otra manera para que nos quede claro. Si el límite me da 0 y la de abajo converge, entonces la de arriba converge. Si el límite es infinito y la de abajo diverge, la de arriba diverge. Y si no me da ni 0 ni infinito, sino que me da un número, ahí cualquiera, es porque ambas tienen el mismo comportamiento, o ambas convergen o ambas divergen. Entonces, si una converge, la otra también. Listo. Ese es el criterio de comparación al límite que me permite entonces comparar más fácilmente. Por ejemplo, en este caso, de nuevo, esta integral, la integral indefinida de esta función no es tan fácil de calcular, ¿verdad? Los invito para que hagan el intento. Entonces, si me piden que calcule esta integral por la definición, me va a costar mucho. Pero como en este caso me piden nada más analizar si converge o no, entonces me queda más fácil. La función a integrar es esta, ¿ok? Y vean que en este caso también queda un poquillo complicado entonces hacer la comparación directa, es decir, definir una función que sea mayor o encontrar una función que sea mayor que ella y que me permita determinar si converge o no converge, etcétera, 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 tal y como lo hicimos en los ejemplos anteriores. Entonces, tenemos que hallar esa función. Pero vean que esto lo puedo hacer simplemente aplicando un poquillo de álgebra. Entonces, sacando este x a la 5 a factor común de aquí, ¿verdad? Entonces, en el denominador me quedaría 3, ya sin el x a la 5 que está afuera, y el 2 dividido entre el x a la 5, o lo que es lo mismo, 2 por x a la menos 5. ¿verdad? Entonces, ven que ahora este x a la 5 con esta x se puede cancelar y queda eso. Y vean que cuando x tiende a infinito, ¿qué pasaría? Cuando x tiende a infinito, todo esto sería 0, ¿verdad? Entonces me quedaría aquí una constante. Entonces quiere decir que la función con la que yo puedo comparar a f, que es esta, sería únicamente esta fracción que quedó aquí. O sea, yo puedo hacer la comparación de esto con esta función. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? No sé, pero como voy a usar el criterio de comparación el límite, entonces no me interesa tampoco saber. Entonces, si yo hago f entre g, me va a quedar entonces toda esta función entre esta fracción algebraica que me quedó aquí. Es decir, esa fracción entre esta otra. Y si calculo el límite cuando x tiende a infinito de eso, vamos a ver cuánto nos da. Aquí simplemente, ¿verdad? Multiplicando extremos por extremos, medios por medios, ¿verdad? Nos daría esto, curiosamente, exactamente esto mismo, no es nada, no es ninguna casualidad. Y si x tiende a infinito, otra vez esto tiende a 0 y eso me da 1/3. Este es el valor del límite. Vean que no me está dando ni 0 ni está dando infinito, me está dando un número ahí, mayor que 0. Entonces quiere decir que la integral de esta función y la integral de esta otra tienen el mismo comportamiento, o ambas convergen o ambas divergen. ¿Y cuál puedo yo analizar más fácilmente? Esta, porque es una p integral, ¿verdad? La de esta. Es una p integral con p igual a 4. Entonces es convergente. Razón por la cual entonces la integral que me pedían determinar si era convergente o divergente también converge. Y listo, se acabó. A veces es más fácil utilizar el criterio de comparación el límite porque ven que aquí no tuve que hacer desigualdades y trabajar con desigualdades más bien para hallar la función con la que tenía que comparar. Veamos otro ejemplo. Analizar la convergencia de esta otra integral. Igual, esta integral no es sencilla de calcular. Ahí habría que hacer mucha cosa. Por dicha no me piden que lo haga. Lo que me piden es que vea a ver si eso converge o no. Entonces, la función cuya integral tengo que calcular o determinar si es convergente o no es esta. Entonces, ahora tengo que hallar la otra para compararla. Entonces, esta es la función. Voy haciendo el mismo procedimiento. Bueno, aquí el primer paso es escribir esto como un exponente fraccionario, leyes de potencias. ¿verdad? Entonces, sería, esto es x a la 1 medio más 1.
entre x a la 4 más 1 todo a la 1/3, para que nos acordemos un poco de eso. Y lo que hago en el siguiente paso es sacar aquí lo mismo que hice anteriormente. Aquí voy a sacar el x a la 1/2, ¿verdad? A factor común, y aquí voy a sacar el x a la 4. Al sacar el x a la 1/2, entonces aquí me queda un 1, y aquí me quedaría 1 entre x a la 1/2, o lo que es lo mismo, x a la menos 1/2. Y al sacar aquí, voy a hacer este paso acá. Primero saco el x a la 4. Me quedaría 1 más 1 sobre x a la 4, pero todo eso está elevado a la 1/3. Entonces al final se eleva a la 1/3 tanto este factor como todo este que quedó entre paréntesis, que es esto que está acá. Simplifico esto con esto, me queda 1 sobre 5/6. Yo me aquí todo eso. Entonces vean que si x tiende a infinito, entonces aquí tendría una constante por todo esto. Entonces al final la función con la que tengo que comparar es con esta. ¿Ok? Esto significa entonces que yo a f, que es esta, la puedo comparar con g, que es esta otra. Evidentemente es más fácil determinar si esta integral converge o no, porque la integral de esta otra no la puedo calcular tan fácilmente. Entonces, primero calculo el límite de f sobre g para ver qué obtengo. Al hacer ese cálculo, bueno, aquí tendríamos entonces el criterio de f y aquí abajo el criterio de g, que es la que acabamos de averiguar, ¿verdad? Calculamos el límite de la manera en que ya ustedes saben hacerlo, ¿verdad? Llegamos a esto y ese límite me da 1. Quiere decir entonces que ambas integrales se comportan de la misma manera, porque el límite me dio mayor que 0. Entonces, o ambas convergen o ambas divergen. Y como esta otra integral, la de g, es una p integral divergente. ¿Por qué divergente? Porque p vale 5/6 y 5/6 es menor que 1. Entonces diverge. Entonces esta otra también es divergente. ¿Verdad? Y listo. Un ejemplo más. En este otro caso me piden determinar los valores de alfa en esta integral para que esa integral sea convergente. Ven que alfa es un exponente ahí de una variable, entonces quiere decir que alguna p integral está involucrada en el asunto. Entonces, ¿qué valores de alfa hacen que esta integral sea convergente? Igual voy a usar el criterio de comparación al límite. La función a la que le tengo que calcular la integral es esta, ¿verdad? Y veamos que esta función es positiva, continua, en este intervalo. O sea, no se indefine aquí, ¿verdad? Y para cualquier valor en este intervalo, esto siempre va a ser positivo. Entonces, busquemos ahora la otra para comparar a g. Entonces, si este es el criterio de la función f, ven que aquí puedo racionalizar, ¿verdad? Racionalizar el numerador, de donde obtendría esto. Porque aquí me quedaría x más 1, la raíz esta al cuadrado, se cancela la raíz, menos esta otra raíz al cuadrado. Me quedaría x más 1 menos x, se cancela las x, me queda solo el 1. Me queda esto. Y aquí, entre estas dos, voy a sacar la raíz de x a factor común, o lo que es lo mismo, x a la 1/2, de donde obtendría todo esto que está acá. Entonces ven que aquí por leyes de potencias, x a la alfa por x a la 1/2 se suman los exponentes nada más. Y la función con la que tendría que comparar esta es entonces esta de acá. 1 sobre esto, porque todo esto tendería a 0 cuando x tiende a infinito. Oye, es una constante, perdón. Y entonces la constante la puedo quitar. Esta es la función con la que tengo que comparar a esta otra. Entonces voy a calcular el límite del cociente de ellas dos. F es esta y G es esta. Entonces, F es esa y G es esa. Calculando el límite este, ¿verdad? Voy a obtener un medio. Quiere decir que ambas integrales o convergen o ambas divergen. ¿Quién me va a decir la convergencia? Bueno, eso es lo que precisamente tengo que establecer. Esta integral es convergente, es una p integral, si el exponente que tiene x, o sea p, es mayor que 1, como lo habíamos visto anteriormente. Es decir, ese exponente es mayor que 1 si, despejemos a alfa, ¿verdad?
Pasemos el 1 medio al otro lado y 1 menos 1 medio me da menos, me da 1 medio. Entonces, esta integral converge si alfa es mayor que 1 medio. Y si esta converge para estos valores de alfa, esta otra también, que es la que me pedí, ¿verdad? Entonces, esta integral es convergente si y solo si alfa es mayor que 1 medio. ¿Y se acabó? Por último, unos cuantos ejercicios ahí de práctica para que lo hagan.